los ingresos que generaba, lo que genera el cartel, son muchísimo más grandes y no les importa la empresa petrolera. En 2018, la Fiscalía Federal de Miami abrió una explosiva investigación criminal sobre el tráfico de cocaína en Venezuela, que implicaba directamente a altos personeros de la dictadura de Nicolás Maduro, al lado de agentes cubanos y empresas transnacionales de China que integraban un mega cartel que en ese entonces los fiscales designaron como el cartel de PDVSA. No era parte del llamado cartel de los soles, esa megaestructura militar que ha traficado con droga desde los inicios de la llamada revolución bolivariana, aunque los investigadores de la Fiscalía encontraron vínculos militares con la nueva organización, cuya maquinaria estaba íntimamente conectada a la estructura industrial y financiera de PDVSA. Los fiscales federales abrieron la investigación después que la DEA logró reunir los testimonios de una media docena de personas, entre ellos un testigo que había presenciado todos los aspectos de la operación criminal, desde el procesamiento de pasta de coca con más de una docena de laboratorios dentro del territorio venezolano, hasta viajes a Cuba y Estados Unidos para lavar los millones de dólares de la venta de la cocaína. Este testigo, a quien conocí y entrevisté en un lugar de la Florida, me dio detalles desconocidos de la red de fábrica de cocaína y éxtasis que han operado durante años Nicolás Maduro y sus aliados en territorio venezolano. Una operación que no tiene precedentes, ya que Venezuela siempre fue considerado un país de tránsito, no de producción, como ahora lo es gracias al ingenio de Maduro, Padrino, Delcy Rodríguez y otros, como veremos en esta entrevista. El testigo, que ha suministrado extensa información a la DEA y a la Fiscalía del Sur de la Florida, trabajó durante un periodo de 5 años como contratista de PDVSA, aunque su trabajo no tenía nada que ver con la producción de crudo o la exploración de pozos petroleros. Su trabajo concreto le permitió conocer todas las instalaciones de laboratorios y casas de almacenamiento de droga y dinero en efectivo que tenía el cartel de PDVSA, por una razón muy simple. Fue durante 5 años el encargado de proveer la seguridad y la vigilancia electrónica en esas instalaciones. Proveyó cámaras de seguridad, vigilancias, detectores de movimiento, bloqueadores de celulares, sistemas de filtración de gases para ocultar los gases generados por el clorhidrato de cocaína, celulares encriptados y otros equipos de obstrucción de intervenciones telefónicas que contrató, entre otras, con una firma de México, que luego fue visitada por la DEA. Los investigadores, por ejemplo, lograron grabar conversaciones que Delcy Rodríguez hizo en celulares encriptados con la tecnología de esta firma mexicana, que tras presiones de la DEA otorgó las claves para tener acceso a ese teléfono. El testigo viajó varias veces a Cuba en uno de los 5 aviones que PDVSA destinó para las operaciones de este cartel. En esos viajes se le ayudó a trasladar cocaína y dinero en efectivo para ser lavado. También ayudó a destapar una ruta usada por gandolas de PDVSA, imagínense ustedes, llenas las gandolas de cocaína para llevarla desde Colombia hasta Perú y de ahí rumbo a Europa en barcos petroleros españoles desde el puerto del Callao. El cartel, según el testimonio del contratista, estaba dividido en bloques. Cada bloque era controlado por un alto militar o un alto chavista. En total habían 6 bloques y cada bloque tenía a su cargo 1 o 2 laboratorios para procesar pasta de coca y escondites o las llamadas caletas para guardar el dinero en efectivo en cajas fuertes en lugares protegidos con equipos electrónicos de última generación. Había sitios de estos en zonas tan dispares como Santa Rita, en el estado Zulia, cerca de un complejo de producción de derivados del petróleo, o en las afueras de Maturín, o en una suntuosa quinta, por cierto, en La Lagunita, donde se guardaba dinero de acuerdo a los informes del testigo. Esta persona también ayudó a identificar numerosos operadores anónimos del cartel que trabajaban en El Salvador, por ejemplo, con el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, un bloque del cartel de PDVSA que coordinaba el ex vicepresidente Tarek El Aizami en conjunto con el líder salvadoreño, alias Comandante Ramiro. En la entrevista que sostuve de más de 1 hora con el testigo protegido,
Me contó el momento en que descubrió el negocio detrás de las operaciones de contrataciones que dirigían empresarios privados en conjunto con funcionarios de PDVSA y militares. Su historia comenzó el día en que por accidente de una de las cajas que estaba ayudando a cargar en un avión de PDVSA en La Carlota, como si se tratara de productos petroleros, salió una botella de vidrio con un líquido blancuzco, espeso, que estalló en el piso, diseminando inmediatamente por el hangar un fuerte olor a clorhidrato de cocaína. Fue allí cuando el testigo descubrió que el hangar en La Carlota, donde estaba trabajando, era usado para embarcar botellas de cocaína líquida en aviones para su exportación hacia Centroamérica. Después de este episodio, el testigo le fueron confiadas más tareas bajo la condición de que mantuviera discreción absoluta acerca de la verdadera naturaleza de su trabajo como contratista de PDVSA. La primera advertencia que le hicieron fue que si revelaba la existencia del cartel, su familia pagaría con la vida. Fue cuando descubrió la existencia de una red de laboratorios para procesar la pasta básica de coca que llegaban allí desde Bolivia y Colombia a un total de 16 laboratorios distribuidos en varias zonas del país, desde Zulia y Falcón hasta Monagas y Sucre, varios de ellos ubicados cerca de instalaciones petroleras. Sostuvo encuentros en hoteles en Caracas y Maracaibo y en casas en laboratorios donde se producía la droga. Identificó a importantes actores en el cartel como el entonces presidente Rafael Ramírez y Delcy Rodríguez, que venía de ejercer como ministra de Comunicaciones, canciller y más tarde vicepresidente de Venezuela. Habló además del laboratorio para producir pastillas de éxtasis, vigilado y controlado por el ministro de la Defensa Vladimir Padrino. Padrino había contratado a un ingeniero químico de origen español que luego la DEA capturó durante una escala en un vuelo internacional con casi 2.000 pastillas encima de la llamada droga de las discotecas. El español también se convirtió en otro testigo contra el cartel de PDVSA, particularmente contra Vladimir Padrino. La entrevista, que he mantenido inédita hasta ahora, es un documento clave para mostrar a lo que ha llegado a convertir Maduro a Venezuela. He optado por editar los aspectos más importantes de este testimonio que vale la pena ver hasta el final. Para mí es una de las más importantes razones de la necesidad de exponer y lograr la salida de un régimen que ha convertido a Venezuela en un verdadero estado criminal. Les habló Castro Ocando. Un día yo le estaba echando combustible a un avión en La Carlota, en un hangar privado. A ese hangar llegué por casualidad. Llegó la carga casi al mismo tiempo que yo y estaban metiendo dentro del avión y una de las cajas se le resbaló a un muchacho, pues estaba lloviendo, cayó al piso y era potes de jugo yuquerí y se rompió y el olor era muy fuerte y ya en ese momento sabíamos que era droga líquida. Ellos me pidieron equipos de seguridad para todas las casas, los laboratorios, y conseguí una empresa que se llamaba Tance, que se dedicaba a vender equipos de espionaje, equipos antiespionaje y todo lo demás, equipos de seguridad, equipos antigrabación, cámaras ocultas, micrófonos ocultos, sensores de movimiento, cámara con reconocimiento facial. Y eso tenía que instalarlo en 16 ubicaciones distribuidas en Venezuela, en toda Venezuela, a lo largo del territorio, que iban a funcionar como los laboratorios de producción de esta pasta. A medida de que ellos me fueron entregando la confianza, sabía que estaban produciendo pasta de coca, bloques de coca de 1 kilo en cada lugar. Cuando entré al primer laboratorio, me mandaron instalar todos estos sistemas, inclusive los sistemas de filtración. Se veía que se producía la pasta de coca con sistemas más automatizados. Ya no había personas ahí, había moledoras, había máquinas grandes, batidoras, se instalaron entre 10, 15 por casa filtradores de aire. Había sistemas de quemado al final para que los gases, casi que una planta petrolera dentro de una casa.
Cada casa tenía un sello porque cada casa pertenecía a un bloque diferente. Cada bloque tenía un nombre. Eran casi que los nombres petroleros, Junín, Ayacucho, Bolívar. Eran ciertos bloques que se producían cierta cantidad y todo ese conteo de las casas yo los llevaba y todavía en estos momentos mantengo esos gráficos. Cada casa producía de 350 a 750 kilos de coca por semana. Cada casa tenía una ruta y un avión disponible para el despegue y el traslado de esa coca. De cada bloque salía un avión semanal cargado con esa cantidad, 750 o 350 kilos de coca pura. Inclusive esos aviones salían desde Venezuela y regresaban con dinero en efectivo. De las 16 casas, 10 de las casas tenían para guardar dinero. Tenían unas bóvedas especiales que eran traídas desde afuera o eran armadas desde ahí. Nunca una casa tenía menos de 100 millones de dólares entre toda la moneda. 100 millones. O sea que al mes en todos esos lugares había 1.000 millones. Fui subiendo y fui conociendo personas de más alto nivel dentro de la organización, dentro de PDVSA, hasta que me fueron contactando personas externas a PDVSA que eran parte del alto rango militar y político de Venezuela. La primera persona que conocí fue el alcalde Jonathan Marín. Estaba en ese momento él en su casa con Aristóbulo Isturi, que era en aquel momento el gobernador del estado de Anzoátegui. Después de esa reunión fueron recibiendo reuniones más altas, donde inclusive estuvo en Caracas, en el Hilton de Caracas, que estaba el señor Rafael Ramírez, lo conocí a él ahí, en una reunión también que privada, también estaba Jonathan Marín, también sostuve otra reunión con Isturi. En ese momento conocía también no recuerdo el cargo que tenía, era, ¿cómo que se llama la mujer esta que está siempre con Maduro? Delcy Rodríguez. La señorita Delcy Rodríguez era encargada de su bloque, porque ella era dueña de un bloque, lo cual en una reunión muy fuerte, cuando el presidente de PDVSA, Rafael Ramírez, hubo un conflicto y se le quita todo lo que él tiene y se le entrega a la señorita Delcy. Y de ahí empezó un conflicto bien grande interno con Rafael Ramírez y la señorita Delcy por el espacio, por el bloque que estaban manejando. Rafael Ramírez se encargaba de hacer toda la logística interna dentro de PDVSA para hacer el lavado de dinero de todo lo que se vendía en droga, para que todas esas facturas entraran en PDVSA y saliera como dinero limpio hacia empresas pequeñas, medianas y grandes dentro de Venezuela, para luego ser depositado como dinero limpio en las cuentas de PDVSA. Ese era el papel de Rafael Ramírez dentro del cartel, pero él también sabía que todo el dinero que se estaba entrando era proveniente de la venta de droga. El general José Rodríguez se encargaba de la seguridad interna de las fuerzas de seguridad para que toda esa droga que fuera producida dentro de las casas fuera cuidada y trasladara y cuidara el traslado del dinero en efectivo y de la producción hasta los lugares que ellos tenían, pues. El general en aquel momento de la Fuerza Aérea se encargaba de que todos esos aviones salieran sin número sin boleta de salida ni de entrada, y el combustible que se le suministraba a esos aviones tampoco fuera registrado, y manejaba las torres de control para que las rutas internas no fueran grabadas de ellas dentro de Venezuela. O sea, por esos aviones entraban y salían como fantasmas. ¿Cómo es el papel de Cuba? Los cubanos proveían la seguridad del cartel. Los cubanos, según con tecnología que tenían ellos, que la cual se fue mejorando con el dinero que salía del cartel y el de PDVSA, la seguridad interna. Ellos manejaban con los circuitos cerrados. Ellos manejaban los circuitos cerrados de cada una de las casas, los circuitos cerrados de las bóvedas, los circuitos cerrados del traslado de los carros, porque cada vehículo tenía una cámara de seguridad con choferes
de los choferes y los GPS de lo que tenían internamente. ¿Cómo sabes que eran cubanos? Eran cubanos porque normalmente ellos cambiaban. Cada 20 días nosotros manejábamos un vuelo en un avión privado de Tarek El Aissami, un avión turco, con siglas turcas, que iba y lo buscaba a Cuba y venían aquí. Eran miembros del G2. Eran personas que se dedicaban a ese tipo de cosas y venían vestidos como militares cubanos. Normalmente venían con tenientes, capitanes, no eran personas de bajo rango, siempre eran unas personas que tenían alto rango. Era una empresa que manejaba un personal cubano. Nosotros mandábamos $100 millones hasta Cuba en un avión. Esa empresa cubana cobraba un porcentaje por lavar ese dinero, por limpiarlo. Se le entregaba ese dinero a ellos. Ellos utilizaban unas cuentas que se le entregaron a las autoridades estadounidenses en bancos en Nueva York, donde se depositaba esa cantidad de dinero o menos el porcentaje a esa empresa allá, que era una empresa venezolana, y esa empresa venezolana utilizaba para comprar equipos petroleros para después luego enviarlos hasta Venezuela, y ahí empezaba el lavado. Era como la ruta de lavado completa. Pero siempre los cubanos, todo el dinero que se llevaba allá, ellos se quedaban con un porcentaje exacto y depositaban en esa cuenta menos dinero del que se le entregaba, era menos el porcentaje de que ellos se quedaban por el lavado de ese dinero. El porcentaje siempre era el 20%. Tú hablabas de unas cuentas chinas, de un banco chino o de una compañía china. Las empresas chinas que se utilizaban, aquí tenía establecido una sucursal dentro de la refinería de Puerto La Cruz. Dentro de la refinería de Puerto La Cruz se le entregaba a esa empresa, se le entregaba cientos de millones de dólares en cash. Esa empresa la utilizaba entre comillas para pagar nómina. Ese dinero era trasladado, ellos lo recibían en caja en Venezuela y ellos empezaban a sacarlos en sus barcos de gasolina, de combustible, hacia China, pero ellos inmediatamente hacían una transferencia a una cuenta en China que tenía PDVSA, o que tiene PDVSA, que utilizaba PDVSA, para hacer el lavado de dinero. ¿La compañía también está incluida en esta investigación federal? La compañía está involucrada en esta investigación en contra de Venezuela. Pues de la información que se le entregó, se verificaron las cuentas en China que yo les entregué aquí en los Estados Unidos, y se verificó la cantidad de dinero que estaba ahí, que no cuadra en ningún momento con la facturación que ellos estaban haciendo para construir la nueva refinería en Venezuela, en Puerto La Cruz. Y era más que todo por ese exento de dinero que estaban recibiendo en Venezuela. El laboratorio de éxtasis en Punto Fijo es propiedad casi por completo de Vladimir Padrino López, quien es, por medio de otro general, que era al cual yo conocí, tenía la seguridad de ese laboratorio. Ese laboratorio se encarga, era vigilado completamente por los efectivos del ejército, vestidos de civil. Hace 2 años, después que yo estoy aquí, de la información que yo entregué, de la fábrica de éxtasis que hubo en Venezuela, junto con las fotos del sello, pues yo fui quien mandase ese sello, y las fotos de las pastillas que se le entregaron a ellos, se decomisaron en el aeropuerto, se capturó a la persona encargada, del español, que era el encargado del laboratorio, y se le quitaron a él de 1.500 a 2.000 pastillas. Luego se hizo el traslado hacia los Estados Unidos, le empezó a dar información dónde llegaban esas pastillas de Venezuela, y se volvió a tomar otro cargamento de pastillas provenientes de Venezuela hasta Europa nuevamente, de más de millones de pastillas de éxtasis provenientes de ese laboratorio. Para mi opinión sobre todo este tema, sobre el Nicolás Maduro, si ustedes analizan la situación actual de PDVSA, que ya está en total deploro. ¿Por qué? Porque los ingresos que genera el cartel son muchísimo más grandes y no les importa la empresa petrolera. Y Maduro sí tiene que saber sobre lo que se está haciendo
puesto que utilizan toda la información que se estaba dando hacia la Casa Central en Caracas, y él es parte de ese cartel, puesto que Delcy Rodríguez tiene comunicación directa con él, el señor Tarek Al-Aissami, que es como la cabeza principal de todo esto, más nunca tuve comunicación con él, pero siempre en las videoconferencias había una persona que utilizaba gafas y lentes, que estaba detrás de una pantalla y se escuchaba como distorsionada, que era el jefe principal de todo esto, de toda esa cabeza de ese cartel la cual manejaba, del cartel de los soles. Nosotros nunca pudimos saber quién era, pero lo asociábamos con Tarek El-Aissami, porque en una de las reuniones llegó hasta Puerto La Cruz un escolta personal de él, que después lo vimos en una reunión privada, y él estaba él fue como representante, y su trato fue tal como que fue el jefe principal de todo lo que estaba pasando en el cartel. Y yo creo que Nicolás Maduro tiene que saber lo que está pasando dentro de la organización, porque él no le ha prestado caso a la recuperación de la empresa petrolera, porque sabe que los ingresos del cartel son muchísimo más altos, superados por 1000 veces por lo que puede producir una empresa petrolera dentro de Venezuela.